Bueno, vamos con el doctor constitucionalista. Se retiró esta moción de censura para el señor Salaverry y va a ser algo tan extraño tener a un presidente del Congreso sin hasta hoy bancada, con dos vicepresidentes de su ex bancada. Pero esto es algo que puede avanzar en el tiempo sin ningún problema. ¿El señor Salaverry tendría que pertenecer a una bancada o puede seguir siendo independiente y ser presidente del Congreso, aún cuando, si estuviera en la curul, no podría ser presidente de ninguna comisión? Claro, lo que ocurre, lo que va a ocurrir es que se va a imponer la realpolitik frente a los temas formales. Para ser presidente del Congreso hay que estar en una bancada, pero claro, estando de presidente del Congreso se puede renunciar a la bancada y tendrá que continuar su mandato. El problema es que el Congreso se hace sobre consensos, por lo tanto, de nada sirve tener un presidente de una bancada si en el Congreso no hay consensos y hay todo una aquelarre. Y por otro lado, es mucho más plausible que un presidente no tenga bancada, pero logre el consenso de la mayoría del Congreso. Pero tomando lo que usted dice, en realidad todo el gobierno, desde el origen de este gobierno, de este quinquenio, ha sido atípico, ¿no? Una bancada mayoritaria, con 73 miembros, que no se había dado antes, ¿no es cierto? Es un presidente que es vacado, cosa que no ocurría en la historia de la República, salvo dos casos anteriores en 200 años, ¿no es cierto? Un presidente que llega y que no tiene bancada, y que la propia bancada lo tilda originalmente de traidor. Analistas que decían que era un pecho frío y que ahora se ha descubierto como un líder que sigue las encuestas y que ha tomado de alguna manera el mando del país. Y un partido que se ha ido deshaciendo poco a poco y que se seguirá deshaciendo y que nos hará entrar al 2021 en una condición de incertidumbre. Lo único que tendría que quedar claro es que tiene que haber un recambio constitucional en el 2021, es decir, por ninguna razón o por ninguna circunstancia tendría que cortarse el periodo constitucional, que ya está en un récord con 5 recambios consecutivos. Pero toda esta gestión de este gobierno iniciado con Kuczynski y con la mayoría de Fuerza Popular ha sido totalmente atípico hasta la fecha. El problema es que por el costado pasa el país, por el costado pasa el tema de la anemia, por el costado pasa el tema de la reconstrucción con cambios, por el costado pasa el fenómeno del niño, y el país tiene que caminar con todos estos problemas políticos que hay. Dentro de todo, lo menos malo ha sido que se retire la moción de censura, porque hay un viejo proverbio árabe que dice: si me sacas con valor, guárdame con honor. O sea, si me amenazas que vas a censurar, pues censúrame. Si no lo vas a hacer porque no tiene voto, mejor no lo hagas, porque nadie se prestigia perdiendo. Hay una gente que no entiende eso, ¿no? Hay gente que cree que tiene mucho prestigio porque pierde, pero en verdad nadie se prestigia perdiendo. César, cuando se dice, como se está diciendo ahora, que no hay ni vencedores ni vencidos, uno entiende que en efecto hay de los dos, hay de los vencedores y de los vencidos. Creo que los vencidos son fácilmente reconocibles en este escenario. ¿Quién es vencedor? ¿Salaverry? Salaverry ha ganado ya un espacio, creo yo, en los últimos meses, desde que en octubre del año pasado tomó la determinación de pedir la licencia y demostrar que quería, digamos, olfatear por cuenta propia cómo estaba la situación política y cómo oteaba el viento, sobre todo a raíz de los CNM audios que creo que conmovieron a todos los sectores del país, algunos para cerrar filas en torno al ya destituido fiscal Pedro Gonzalo Chávarri y otros para decir de que se profundice las acciones de justicia. Yo creo que aquí hay un elemento, además de lo ocurrido el día de hoy, Mario, que falta analizar. ¿Cuál ha sido el rol de Keiko Fujimori? Porque recordemos que Keiko Fujimori, ¿no?, hace algunos días había lanzado un Twitter en la que se allanaba, ¿no es cierto?, a que la bancada de Fuerza Popular o el Fujimorismo alentaba, colaborara, ¿no es cierto?, con el envío que había hecho a declaratoria de emergencia el proyecto de ley del presidente Vizcarra, lo cual también movió un poco el cotarro dentro de Fuerza Popular. Pero a renglón seguido, recordemos que ayer en su carta de renuncia, el señor Salaverry, Daniel Salaverry, apela al concepto de Keiko Fujimori. Hasta ayer, como todos sabemos, la mayoría, el núcleo duro de Fuerza Popular, estaba muy envalentonado, tanto así que la congresista Luz Salgado llegó a decir, precisamente parafraseando a Aníbal, que ellos preferían incluso perder con honor, ¿no? Creyendo que el honor estaba en la derrota. Yo estoy totalmente de acuerdo con Aníbal.
¿en qué ha cumplido un rol? Me pregunto yo, si es que es posible que algún miembro de Fuerza Popular lo esclarezca, la señora Keiko Fujimori, para decir, ustedes no censuran a Daniel Salaverry, es hora de dar el paso atrás, es hora un poco de poner a las fuerzas más bien a la expectativa de lo que pueda ser un futuro colaboracionismo con el gobierno, mediatizado, por supuesto, yo no creo que vaya a ser entregado, pero que es lo que más o menos se está vislumbrando como un escenario político más próximo. El año 2019 va a ser el año de la cooperación, yo lo venía diciendo creo en una mesa que tuvimos acá hace algún tiempo, el año de la cooperación con el gobierno, eso se va a manifestar por varios lados, porque definitivamente ha sido tan rupturista, ¿no es cierto?, la toma de la sartén del mango por parte del presidente Vizcarra, que definitivamente este reacomodo parlamentario yo creo que tiene que ver con una nueva actitud. Y en tercer lugar y último, yo creo que Keiko se puede haber kenjizado, en el sentido de que Kenji, recordemos, tenía como bandera la liberación, ¿no es cierto?, de su padre. En cambio, ahora una bandera del fujimorismo es la liberación propia. Es la liberación propia. Entonces, la conducta de Keiko tiene mucho que ver, a lo mejor, en esta influencia que está cobrando sobre las determinaciones estas últimas que está tomando Fuerza Popular. Por cierto, no tengo ninguna base, es meramente especulativo, claro, pero creo que a la luz del Twitter que ella envió, segundo lugar, lo que Verónica y yo estamos recordando, que la carta de Daniel Salaverry se apela a ese concepto, y en tercer lugar viene este paso atrás de parte de la mayoría de Fuerza Popular, es muy probable que ella haya intervenido. ¿Tú crees que podría estarse entonces reafirmando el liderazgo de Keiko Fujimori sobre la bancada y que ese liderazgo ya está encuadrado dentro de un sentido de realidad distinto, que dice, bueno, como he dicho, Aníbal, no medimos el 1,80 m que creíamos, sino solamente el 1,30 m que la realidad nos dice? Alguien hoy día tuiteaba que probablemente dentro de poco salga un libro, cómo dilapidar un capital político enorme en 2 años y medio. Sí, claro. Y bueno, ese es el ejemplo que nos está dando Fuerza Popular y que lo veníamos reiteradamente diciendo en la medida de los errores cometidos, pese a que teníamos que confrontar a veces personas que con la mejor buena fe, me imagino, querían defender lo indefendible. Fuerza Popular se ha suicidado. Eso ellos tienen que hacer una mirada introspectiva y evaluar cómo van a recuperar fuerzas mirando ya a escenarios electorales futuros. Por eso digo, el año 2019 no es un año electoral, ya pasamos el año electoral de las elecciones, ¿no es cierto?, regionales y municipales. El año 19 puede ser un año mucho más tranquilo, el año 20 puede ser diferente. Ahí cada uno más bien va a definir, en función al gobierno, su actitud frente al gobierno, cómo van a colocarse de miras a las elecciones del año 2021. Así lo veo yo. Sobre ese mismo punto. No, sí, sin duda. Yo no menospreciaría el saldo que queda. Es verdad que es una derrota, el saldo fujimorista, porque sigue siendo más de 50 congresistas sobre 130. ¿No? Es, digamos, la primera mayoría, una mayoría relativa. Aún si vinieran de más serían 40, ¿no? Sigue siendo importante. La diferencia está en que ya no pueden imponer por sí solos un tema, sino que van a estar obligados a hacer lo que debieron hacer desde el principio, que es consensuar con las demás fuerzas políticas. Y también esta pugna con el fujimorismo ha servido para cohesionar a los demás, desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? Entonces, y esos se han puesto detrás de Salaverry ahora, para quizás sacar adelante mejor los proyectos del Congreso. Ahora van a venir el reacomodo de las comisiones, y sin duda alguna la pugna por la mesa directiva para julio de este año también va a ser un tema importante. El asunto es cómo vamos a manejar los proyectos de leyes que hay, ¿no? Por ejemplo, de momento, como muy urgente, aparece el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque el sistema judicial está paralizado en cuanto a los nombramientos, investigaciones y destituciones. Ahí ya se ha discutido la poca bondad de este proyecto de ley de emergencia del Ministerio Público, que ya ha pasado a un segundo plano, porque el propio Ministerio Público se ha declarado en emergencia, que es lo que correspondía. Y además el presidente ha dicho que es un insumo. Y ha dicho que es un insumo. La verdad es que es bien pobre el insumo, pero en todo caso estaba ahí. Solamente para contar un detalle y poder entender lo que estoy tratando de decir. En ese proyecto de ley, por mandato de la ley, se pretendía suspender a los fiscales supremos. Destituirlos. Suspenderlos. Sí, ¿no? Pero después destituirlos porque no es que iban a regresar. Claro, después de un pero digamos, dejar sin efecto su nombramiento. Así es. Y crear una junta de fiscales supremos con fiscales superiores. Transitoria, ¿no? Una junta transitoria. Entonces era es un tema tan absurdo que difícilmente puedo imaginar a quién se le puede haber ocurrido semejante desbarro. Pero, ¿de verdad le es difícil creer o no quiere decirlo? No tengo la menor idea a quién en el Ministerio de Justicia se le puede ocurrir
escribir ese tipo de cosas. O sea, la ley orgánica del Ministerio Público dice que los fiscales adjuntos tienen el rango inmediato inferior. Es decir, un fiscal adjunto es un fiscal superior. ¿Cómo ver una junta de fiscales supremos con fiscales superiores? Es un contrasentido semántico y legal, ¿no? Y el lunes iban a debatir en el Congreso eso, así en el Pleno del Congreso. Así es. Claro, en ese momento todo el mundo quería que así fuera, pero bueno, finalmente se suspendió la sesión por otros motivos, pero se iba a discutir y de repente hasta se aprobaba. No era de repente hasta se aprobaba. Pero lo importante es que se impuso la Realpolitik, Chávez renunció, que era lo que tenía que haber pasado. Claro. Acá mismo, en el sitio donde está mi amigo César Campos, dije en algún momento que era una muerte anunciada, que, repitiendo un poco la frase de Escorza, no se da cuenta que ya estaba muerto. Es decir, nunca debió aceptar ese cargo, nunca debió tratar de ser fiscal de la nación con tanta resistencia, trayendo tanto problema para su institución. Pero en todo caso ya se impuso el tema, y el Ministerio Público intentará autorregenerarse y el Congreso tendrá que dedicarse a cosas más importantes, sobre todo a sacar leyes que son capitales en ese momento. Y ya no van a ser bien. Era importante, ¿no? Para bien o para mal, terminó siendo para mal, pero ya en la presidencia no van a tener fujimorismo, la mesa directiva no va a ser fujimorista, las comisiones no van a depender del fujimorismo, sino que ya las otras fuerzas políticas van a pasar a tener importancia y van a tener que decidir. Entonces cuando digan, en el Congreso, el fujimorismo podría, si es que se les ocurre decir, nosotros dijimos esto y fueron ellos los que decidieron. Les digo yo, harán eso en los próximos meses, años. El presidente Toledo, cuidado, ¿no? Porque si el Congreso actual prescinde de fujimorismo, requeriría unanimidad. Es decir, lo que tú dices es perfectamente cierto, pero tendrían que estar todos de acuerdo para sacar adelante el tema, 70 contra 50, ¿no? Entonces, sí, pero ya no sería por culpa, digamos, la etiqueta de por hasta culpa. Le conviene al fujimorismo, dices tú. Eso sí. Es lo que sostenían algunos fujimoristas en el camino. Sí. No sé si hasta ahora lo... Pero hay ¿no? un problema adicional. Yo creo que esta circunstancia debe haber suscitado, despertado una suspicacia interna dentro del fujimorismo, donde todos se miran quién va a ser el próximo, ¿no? Es decir, porque hay gente del núcleo duro que ha terminado renunciando. Entonces, ante este desbande se comienzan a mirar como potenciales... Pero yo creo que eso nos está pasando por parlamentarizar migrantes. Demasiado la vida política nacional. Se supone, Aníbal, Mario, Verónica, que un partido político tiene una vida propia y tiene un accionar y tiene una organización y tiene un proceso de captación de nuevas bases, y los líderes viajan y los líderes se encuentran con las personas del interior del país, van formando sus comités y van agrandando y ensanchando su base social, que los lleve de alguna manera pues a mirar con expectativa un próximo proceso electoral. Es que ahora todo lo concentramos, las desgracias y las actividades, en lo que haga cada bancada en el Parlamento, incluyendo el APRA, ¿no? Porque el APRA ha podido tener incluso durante toda esta época quizás un mayor, digamos, empeño en base a su vieja organización para trabajar justamente cómo recuperar, ¿no es cierto?, la adhesión ciudadana. El expresidente Alan García no hace eso. El único que a mí me da la impresión que hace política es Ollantumala. Miren ustedes, Ollantumala en silencio es el único que está viajando, y lo rescató Caretas el otro día, ¿no es cierto?, que está en contacto con bases, tratando de activar a sus huestes nacionalistas, aunque, mira, no sé qué destino podrá tener, pero el hecho es que hace política. Yo sí creo, Ollantumala y Nadine Heredia, en eso yo siempre he considerado que son personajes que huelen la política y saben hacerla, que no significa que la hagan bien, ¿no es cierto?, y menos gobierno. Están trabajando. Lo que significa que trabajan. Y Julio Guzmán probablemente lo esté haciendo, y otros personajes también de la política, ¿no? Perdón, Acuña, César Acuña también. Información que Kenji Fujimori estaba haciendo eso. Bueno, Kenji Fujimori, por ejemplo, también estaba haciendo. Es un buen activista político, y de eso se trata, de hacer política. ¿Por qué todo lo vamos a constreñir a cómo se comportan las fuerzas parlamentarias y que eso sea el termómetro para la actividad partidaria? Yo creo que hay que comenzar a mirar las cosas un poco macro, con esto, ¿no? que está pasando en el Congreso y con menos fujimoristas, se va a bajar un poco la tensión hacia el Congreso. Un poco se va a bajar, no me cabe duda. Y parece que vienen 10 salidas más, entonces quedarán en 40, entonces ya 40 congresistas de una sola bancada es más o menos lo que se tiene a inicio de un gobierno, ¿no? Sí. Del oficialista, ¿no? Más o menos. Más o menos. Entonces, yo creo que va a bajar un poco la tensión también. Claro, el nacionalismo tuvo 45 parlamentarios, se quedó con 22, 23.
fue más trágico que en el caso de Toledo, que más o menos también tuvo 47, 48 y terminó con 27, 28. Pero de todas maneras, la oxigenación para mí creo que tiene que venir también de afuera, no solamente la vida política puede reflejarse necesariamente en el La pregunta, César, es si efectivamente Fuerza Popular es un partido político. Pero bueno, Keiko lo demostró formando Fuerza Popular. Algo que se le alaba a Keiko es haber desempeñado esta labor de face to face desde el año 2006 hacia adelante, cuando se va recuperando el fujimorismo. Sigo repitiendo mi pregunta, ¿es un partido político? No, bueno, eso sí, digamos una agrupación que jala a un personaje como Salaverry, que lo deja en la cuneta, ¿no? El propio Reate, que estaba en el cogollo, lo deja en la cuneta. Entonces, realmente... No solamente en la cuneta, los deja en la cárcel. Por eso. O sea, pues, ¿Es un partido ¿no? político o más bien es un movimiento político que en algunas cosas ha improvisado mucho, ¿no? Sí, eso podríamos discutirlo ampliamente porque es verdad. Bien, para salir del escenario del Congreso, entonces vayamos al otro tema importante, que es lo que hemos sabido a propósito de la presencia del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, el día que se violentó el ingreso a la oficina de su asesor. Él negó que supiera quiénes eran los miembros de seguridad que habían participado de eso, pero luego se ha visto las tomas de las cámaras de seguridad y también fotografías donde está en el pasadizo con esas mismas personas, de donde se concluye que es mentira, que no sabía de quiénes se trataba. Y en fin, esto es solamente un detalle, una vuelta de tuerca más acá, o ya... Yo creo que es un tema grave, ¿no? Es un tema que por lo menos revela, no soy penalista, no puedo decir cuál es el delito exacto que se puede cometer, pero sí es una falta ética y funcional muy grave. Pero conversamos fuera de cámaras con César acerca de eso, de por qué una persona rompe un precinto, por qué una persona invade un espacio lacrado, por qué una persona sabe que está siendo grabada y hace eso, ¿no? Porque el costo de lo que está sacando es más alto, claro. El valor de lo que está sacando es más alto que el valor del acto mismo. ¿Me explico? Es una relación de costo-beneficio. La pena de la que se libra al sacar eso es mayor que la pena que sufrirá por haber violado. La sanción por haber precinto, roto esto es X, y la sanción por lo que podría haber adentro y lo que se ha, digamos, retirado puede ser X más 2, X más 3. Entonces, en una relación costo-beneficio, es mejor morir por sacar las cosas que morir por lo que dicen las cosas. Ahora, la información es que se sabía que las cámaras de seguridad del interior de ese pasadizo, del despacho y de las oficinas de los asesores del fiscal de la Nación no estaban funcionando. Pero lo que no sabían es que esa cámara de afuera funcionaba y que el ángulo llegaba a poder captar un poco detrás de la mampara. Pero esa es una explicación muy sofisticada, ¿no? Si esta cámara funciona, esa no. Eso suena más a un thriller de película. Lo cierto es que hay cámaras y por último, es un hecho que no se puede ocultar, aún sin cámaras. Se iba a saber. Pero ¿por qué? Pero no, con la imagen ya es una demostración. No, pero ¿por qué se hace? Porque, digamos, podemos censurar que haya invadido, que haya entrado, inclusive lo pueden procesar y puede terminar mal. Pero el asunto es, ¿qué es lo que se ha retirado? Claro, eso es lo como que el cuento del nos vehículo preguntamos. frente a Alan García, ¿no? ¿Qué es lo que se ha retirado? ¿Qué valor tenía eso como para justificar el costo que se puede pagar, ¿no? ¿Qué documentos han retirado? ¿Qué discos duros han retirado? ¿Qué información han retirado? Eso no se va a saber. Y acá son 3 cajas, creo, 3 cajas de lo que ha dicho la propia señora Venegas, que se ha retirado. Ahora, pero el ex fiscal de la Nación ha insistido en que él estaba en su oficina, encerrado, y que no veía absolutamente nada. Él, si es que no tenemos una imagen, digamos, de él con una caja, porque eso ya no, sería lo último que faltaría, ¿podrían también denunciarlo por autoría inmediata? No sé, los fiscales ex fiscales a los que se les ha consultado han hablado de encubrimiento real. Bueno, sería una figura como de complicidad, ¿no? Porque se aplica, es un tema de explicación lógica, ¿no? ¿Complicidad en qué delito? En delito de obstrucción a la justicia. Camina como pato, se parece pato, renguea como pato, grazna como pato, es un pato. O sea, el tema es que el señor a la misma hora está en su despacho. Sí. Su seguridad estaba ingresando. Entonces tendría que ser algo muy esotérico como para que él esté tomando un té en su despacho y sin que él lo sepa o contra su voluntad, su seguridad esté retirando. Y su asesora. Y su asesora. Entonces, no suena un tema lógico, ¿no?
Pero está el testimonio también de los miembros de la seguridad regular, ¿no es cierto?, del área, que han señalado que estos miembros del equipo de seguridad particular del ex fiscal de la Nación habían tomado el nombre del doctor Pedro Gonzalo Chávarri para poder ingresar, y que estos no se hicieron ningún problema. Ellos también juegan evidentemente un rol, porque han debido ser instruidos, en todo caso, de manera fehaciente, por los interventores, en este caso José Domingo Pérez, de decir, esto se cierra con un precinto, está allanado y no puede ingresar ni el Papa, ¿no es cierto?, pero para la gente de seguridad que estaba en la parte de afuera. Como hemos visto, entran y salen como Pedro en su casa, al parecer bajo el imperio de considerar que la gente de seguridad del propio fiscal de la Nación tenía la autoridad suficiente para hacer este ingreso. Como dice Aníbal, es un tema grave que todavía recién se está destapando. No creo que la negativa del doctor Chávarri lamentablemente tape absolutamente todo. Yo creo que se puede venir todavía mucho más. Sí. Y elementos que van a ponerse sobre la mesa con nuevas investigaciones, porque falta todavía comprobar qué es lo que se han llevado. Eso. Porque de hecho tiene que haberse levantado un acta inicialmente, por lo menos de lo que había visualmente, ¿no es cierto?, el momento que se produjo la ¿Llegaron a primera ingresar? intervención. Yo no tengo eso claro. Sí. ¿Llegaron a Yo no lo ingresar sé. a la oficina? Sí. Dice que hubo una confusión porque le cambiaron el cartelito, me parece muy tonto el tema, ¿no? Ahí hubo, pues, ¿no? Esta no es la oficina, es la otra, esta sí es. Y ahí decide el fiscal decir, bueno, vamos a lacrar esto, ya regreso. Yo le Voy a contaba a confirmar. Aníbal que a mí me sorprende que una de las oficinas que se supone allanadas era de un asesor actual del doctor Chávarri, llamado Edgar Peralta, a quien yo conozco porque en alguna vez, por encargo del expresidente del Congreso, Luis Iberico, nuestro colega, tuve una reunión con él. El doctor Peralta era asesor de Pablo Sánchez y se supone que todavía continúa como asesor de Pedro Gonzalo Chávarri. Esas son las cosas que no entiendo, porque se supone que Sánchez y Chávarri estaban enfrentados, pero en fin, fue también una de las oficinas intervenidas. Lo cierto es que yo creo que en las próximas horas se va a dilucidar cosas a lo mejor mucho más graves de lo que hasta ahora conocemos. Y se tiene que comprobar una vez que se pueda entrar a la oficina y determinar qué cosa efectivamente es lo que se han llevado, ¿no? Bueno, eso de repente va a ser un poco difícil, ¿no? Pues esta señora ya se llevó las cajas y los documentos no los va a tener ahí pues guardaditos. Si es que son documentos, no sé qué podría... He dicho que eran haberse cosas llevado. personales. Personalísimas. Debe haber tenido un museo en la oficina, porque Pero si se llevan tres 3 cajas, sí. Pero aún tratándose de cosas personales, No, que no, todo el mundo hace, pues quien conoce la administración pública, lo que hemos pasado, sabemos que todo eso necesita incluso una comprobación. Tú no puedes Acta, cruzar sí. una puerta, tú entras Lógico. con una laptop propia, ¿no es cierto? A cualquier institución pública registran incluso el nuevo número de supuesto. código, su serie, porque es probable que tú te estés canjeando una laptop del Estado por una laptop vieja, qué sé yo, solamente por poner el ejemplo. Todo está registrado, no hay cosas personales que tú te las llevas a libre albedrío. La señora Venegas creo que se ha metido en un tremendo problema y... Porque además ha dicho que es toda responsabilidad suya. Sí. Le pido disculpas a Chávarri incluso. Pero las investigaciones van a tener que determinar, ojalá que estén bien enrumbadas en este caso, ¿no? ¿Y podría Por pedirse posible. una prisión preliminar para el fiscal Eso va a supremo? depender de la gravedad del delito, ¿no? Yo, como repito, no soy experto en derecho penal, no sé qué delito específicamente se aplicaría en este caso, pero eventualmente sí, o sea, si vamos en un rango de lo que podría ser, sí, pero requeriría el levantamiento de la acusación constitucional en el Congreso porque tiene el beneficio del antejuicio, ¿no? Entonces tendría él que ir a... Tendría que tener una nueva acusación de las ya 3 que tiene al Congreso, levantarse el fuero para ser juzgado y ahí tener una posible prisión preventiva, no de inmediato, ¿no? Porque eres un No, pero aforado. el pedido saldría, el Pero no pedido ahorita. sale, Primero- llega al Poder Judicial, a la primero- Suprema y luego al Congreso. Por ser fiscal supremo le corresponde el antejuicio constitucional. Claro, pero primero sería el pedido y luego tendría que ir al Congreso a Primero el pedir pedido de eso. levantamiento del fuero. Ok, antes de solicitar la Antes- prisión antes Esta es preliminar. una acusación constitucional, Así solamente es. levantamiento de fuero para que se le pueda, ¿no es cierto?, dar esta medida, dictar esta Así es, medida de detención exactamente. preliminar. Y la única forma de que deje de ser fiscal supremo, que todavía es salvando la vía larga de la acusación constitucional, es que él renunciase. Que renuncie o que la Junta Nacional de Justicia lo destituya Que primero cuando hay que- entre en funciones, luego que la ley orgánica de tal se apruebe, cosa que Más debería largo ser todavía. pronto. Yo espero que sea para fin de marzo, pero que no sea al paso que da el Congreso cuán pronto va a ser, ¿no? Porque además tiene que ser un tema técnico, ¿no? Lo enemigo es lo bueno es enemigo de lo perfecto, entonces tiene que ser un tema técnico, un tema bien pensado, no puede ser una cosa hecha
con la improvisación que hemos visto las leyes en el último momento, ¿no? En el último tiempo. Bien. Vamos a ir ahora en el programa con nuestro espacio Así es la Nuez. La primera nuez es la constatación de la derrota de Fuerza Popular con la intentona de censura a Daniel Salaverry. El lunes tenían 61 integrantes y se contaba a Úrsula Letona, que se ha autosuspendido pero que sigue acompañándolos en las votaciones, y Daniel Salaverry, que estaba con licencia pero formalmente dentro. Ahora tienen 5 menos, pero no todo lo ven como derrota. Se declaran victoriosos porque sacaron a Salaverry del Comité Ejecutivo Nacional del partido, el CEN. Una decisión sorprendente considerando que Salaverry renunció a la bancada, pero no a Fuerza Popular. La segunda nuez es una movida en la Fiscalía de la Nación. Este miércoles se publicaron en El Peruano todas las resoluciones de aceptación de renuncias y reasignaciones. La que nos llama la atención es la decisión de asignar al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa como titular en la segunda Fiscalía Suprema en lo penal. Reemplaza al fiscal Tomás Gálvez. El fiscal Rodríguez Montesa es el mismo que quiso que IDL Reporteros revelara sus fuentes en el caso de los CNM Audios, con la amenaza de un proceso por desacato. Ahora, en mérito a ese encargo, será el responsable de defender la posición de la Fiscalía ante la Corte Suprema en el caso Cócteles y Fuerza Popular. La tercera nuez es un llamado urgente, el que hace el defensor del pueblo al presidente Vizcarra para que haga algo con la epidemia de feminicidios. Walter Gutiérrez llama al mandatario a convocar un GOR ejecutivo para articular acciones en contra de la violencia hacia la mujer. Van 5 feminicidios en 10 días. Terrible. Y la YAP es un cambio de defensa. El estudio del abogado César Nakazaki acaba de asumir la defensa integral de Edwin Oviedo, que antes la tenía el abogado Carlos Caro. El 15 de enero se verá la apelación de su prisión preventiva. Así es la nuez. Muy bien. No nos queda sino agradecerles a nuestros invitados su presencia aquí esta noche y quedar con ustedes en vernos aquí mañana en Portada. Buenas noches.